Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase de Escuela Dominical de Ven, Sígueme, de Doctrina del Evangelio. Vamos a estar conversando algunas cosas súper interesantes hoy. Vamos a ver cómo el estudio, la oración y el ayuno nos ayudan a crecer en el Evangelio y pueden ser una fuente de mucho gozo. Vamos a aprender también de qué forma podemos conversar con personas que tienen creencias muy radicalmente diferentes a las nuestras y cómo podemos ayudar a que el mensaje del Evangelio llegue a personas cuyas ideas son muy distintas a las nuestras. También veremos cuál es la forma apropiada y correcta de enfocar nuestro servicio a los demás. Muy bien, con eso empecemos y vamos a las escrituras. Vamos a ubicarnos en el capítulo 17 de Alma. Hemos estado conversando hasta ahora acerca de Alma y de cómo él dejó el asiento judicial, de cómo él se dedicó de lleno al Evangelio y a tratar de bendecir la vida de los demás, las cosas por las que él pasó. Sabemos de que cuando él se arrepintió, él estaba acompañado de los hijos del rey Mosía. Y sabemos de que ellos dividieron caminos. Por un lado, Alma hijo se fue primero a encargarse de algunos asuntos del reino como juez superior, pero eventualmente dejando eso y concentrándose por completo en la iglesia y en llevar un testimonio potente, puro, para ayudar a las personas a arrepentirse. Por otro lado, los hijos del rey Mosía tuvieron este deseo. Ninguno de ellos quiso ser rey y tuvieron el deseo de llevar el evangelio no a los nefitas, sino a los lamanitas, que realmente en esa época era una locura, pero definitivamente ellos iban guiados por el Espíritu Santo para poder, una, tomar la decisión de hacer eso, y dos, llevar a efecto tan difícil tarea. Ahora, capítulo 17, vamos a ver un momento bastante alegre en la vida de estas personas. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice: Y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, he aquí, para asombro suyo, encontró a los hijos de Mosía, que viajaban hacia la tierra de Sanaemla. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor, sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años, y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras, muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante Él. Este encuentro realmente tiene que haber sido maravilloso. Haciendo a un lado un poco el comentario sobre eso. Bueno, nosotros podemos fácilmente imaginarnos cuando nosotros vemos a alguien que, por ejemplo, conocimos durante nuestra misión, sea un converso o un misionero, y lo vemos después de mucho tiempo y vemos que está bien en la iglesia y que ha crecido y que ha florecido. Ciertamente yo he tenido el gusto de ver amigos míos que sirvieron como misioneros, que uno los conocía así como de uno a uno, y que ahora son presidentes de estaca, que son obispos, aun si tan solo, entre comillas, tan solo fueren maestros, ver a hermanos que se han fortalecido en el Evangelio, que tienen su familia, sus hijos,
es una ocasión de gran regocijo. De la misma forma, es de mucha, mucha tristeza cuando nos encontramos a otros que en algún tiempo estuvieron bien y que desatendieron sus deberes en el sacerdocio, sus convenios con Dios. Y qué tristeza tan grande es cuando nos encontramos con alguien que no ha seguido el camino y que ha estancado su progreso. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. De forma individual quisiera yo recomendar a todos y que sea una meta, que cada vez que nos encontremos con alguien, que sea una ocasión de darle regocijo a esa persona. Que cuando alguien nos vea pueda decir, qué chévere, ¿cómo están? Me gusta mucho. Ahora, ¿cómo lograron ellos este crecimiento? Se encuentran después de 14 años de enseñar el Evangelio entre los lamanitas. A veces cuando leemos las escrituras, nosotros las podemos leer tan rápido que no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo para ellos. Y ellos habían hecho ciertas cosas que habían traído ese gran progreso. Y vamos a ver la causa y vamos a ver el efecto. Entonces dice que se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad. Uno, esa era la causa. El efecto de eso era que eran hombres de sano entendimiento. Dice otra vez, vamos a causa, habían escudriñado diligentemente las escrituras para, en consecuencia, conocer la palabra de Dios. Y esta es la primera clave. Hablamos de conocimiento y hablamos de escudriñar diligentemente. Y me gusta mucho que se pone esta característica. No se trata solamente de leer las escrituras. Ellos no habían simplemente leído las escrituras. Y a veces nos cuesta solo leerlas. Pero para ellos era mucho más que eso. Ellos no simplemente habían leído las escrituras, sino que las habían escudriñado, que ya significa otra cosa, no solo leer. Y no solo habían escudriñado, sino que lo habían hecho con diligencia. Ahora, yo me pongo a pensar en qué significa esto de hacer algo con diligencia. Ellos sabían que era su deber ante Dios aprender el Evangelio. No solo lo que habían escuchado a su padre, el rey, o a los maestros del Evangelio, sino que era de ellos la responsabilidad de aprender el Evangelio diligentemente y luego de enseñar. Y eso fue lo que hicieron. Ellos se arrepintieron y luego fueron a enseñar a los lamanitas, que era una locura. Ellos se convirtieron en personas de sano conocimiento, hombres de conocimiento de la verdad. En esta época de mucho tumulto, de mucha confusión, de diferentes ideologías que zumban por aquí y por allá, de tormentos aún políticos, algo que nos puede ayudar a aclarar la verdad es escudriñar las escrituras para ser personas de sano entendimiento. Ok, pero eso no era lo único que ellos habían hecho. Dice, además, se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Causa, mucha oración y ayuno. Efecto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y es diferente cuando uno escucha el Evangelio de unas personas que de otras. Y esto no lo digo para menospreciar a algunas personas, sino más bien para valorar el esfuerzo que algunas otras personas tienen y para valorar lo que ellos hacen para enseñarnos. Y los jóvenes adultos solteros que son alumnos de instituto pueden saber de esto porque ellos pueden escoger su maestro y seguramente van con el que más les gusta cómo les enseña, los que enseñan con poder y con autoridad. Yo ciertamente tenía mi maestro favorito cuando era un alumno de instituto y él no era un hombre que enseñaba con muchas palabras, llevando un montón de libros a la clase o haciéndose ver a él mismo, presentándose como la única autoridad o como la voz de la sabiduría.
Él enseñaba el Evangelio con una sencillez que a mí me impresionaba y realmente me impactaba, porque cuando él hablaba de las verdades del Evangelio, recuerdo que a veces decía ciertas cosas y sonreía. Nos decía una cosita y se reía así. Y yo pensaba, él está disfrutando de un banquete espiritual, pero también está recibiendo el gozo de compartirlo. Y yo recuerdo que observaba a ver quiénes estaban sintiendo lo mismo. Y de cierta manera esto nos vuelve a la felicidad que Alma y los hijos del rey Mosía tuvieron al reencontrarse. De que ellos fue una ocasión feliz. Y enseñar el Evangelio es una ocasión feliz. Entonces, tenemos la responsabilidad de aprender el Evangelio, diligentemente escudriñar las Escrituras. Tenemos la responsabilidad de dedicarnos a mucha oración. Nuestras oraciones no pueden ser simplemente arrodillarse en la noche. Ojalá sean arrodillarse en la noche. Pero no pueden ser simplemente repetir lo mismo todas las noches y tirarme a dormir. Espero yo que no sea simplemente repetir la misma estructura, las mismas cosas, dar gracias por lo mismo siempre. Dedicarse a mucha oración a mí no me suena a simplemente bla 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 bla. Amén. Si nosotros nos dedicamos a mucha oración, yo entiendo de que hablamos con nuestro Padre y nos gusta conversar con Él, nos gusta contarle nuestras cosas, nos gusta darle gracias, buscamos oportunidad para decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, no creo que sea coincidencia. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? Tengo este problema. Pasó esto, pasó lo de acá. No estoy seguro cómo resolverlo. Ayúdame. O tengo a tal familia, tales amigos. Tienen a su hijo enfermo. Está muy enfermo. ¿Qué puedo hacer por ellos? Ayúdame a saber cómo más les puedo ayudar. Esa es la idea que a mí me da escuchar estas palabras que se dedicaron a mucha oración. Y no dejemos de lado ayuno. Y a veces lo dejamos de lado. Yo he sido culpable de esto. A veces nos dedicamos a mucha oración, pero no le damos el complemento perfecto, que es el ayuno. No quisiera hablar demasiado del ayuno, más allá de que es una poderosa herramienta para acercarme al cielo. A medida que yo suprimo la necesidad del cuerpo y me concentro en alimentar mi espíritu, ese es un tipo de crecimiento que no se consigue de otra manera. Adicional a eso, si yo dejo de comer dos comidas, cena de un día y desayuno del otro, y luego el dinero equivalente a esas dos comidas las entrego como ofrenda de ayuno, entonces eso a mí me ayuda de otra manera. Yo estoy dejando de comer para que alguien más coma. Y pensar y meditar en eso, el hambre que yo tengo es para que alguien más no tenga hambre, es una forma de ayudarnos, si se nos hace difícil, a llevar a cabo, a completar nuestro ayuno. Una vez más, el ayuno, así como es el complemento perfecto de la oración, el ayuno no está completo si no hay ofrenda de ayuno. Así que a tener estas cosas en cuenta. Ellos lo hicieron, los hijos del rey Mosía, y se convirtieron en agentes poderosos de la palabra de Cristo. Pudieron ser eficaces y eficientes. No fue fácil, pasaron por muchísimos problemas. Y vamos a resumir un poco la historia porque no quisiera pasar demasiado tiempo en ello. Como sabemos, bueno, a partir de este momento vamos a dejar en stand-by la historia de Alma y vamos a hablar de la historia de los hijos del rey Mosía desde que partieron para enseñar a los lamanitas. Y bueno, ellos nombraron un líder de entre ellos, que fue Amón.
Amón los bendijo, les dio asignaciones, como un presidente de misión, y se repartieron. Cada uno fue bendecido y se repartieron. La primera historia que tenemos es la historia de Amón. Es una historia muy particular porque él recibió un inmenso poder. Cuando él se acerca a las tierras de los lamanitas, es atrapado por los lamanitas, lo llevan a presentarlo ante su rey, el rey de esa parte de la tierra, que era hijo del rey de toda la tierra. Y este lo presentaron al rey para que si quiere lo mate, si quiere lo encarcele, si quiere le pegue, si quiere lo que sea, porque esa era la costumbre entre los lamanitas. Cogían un nefita y se lo llevaban al rey para que vea qué quiere hacer con él. La conversación que tienen es súper interesante porque el rey le dice, bueno, ¿y tú, nefita, qué haces aquí? Y Amón, y aquí no está manifestada solamente su astucia, porque fue muy inteligente, sino también su entrega. Él tenía el propósito correcto en su mente. Cuando él es atrapado, él pudo haber dicho esto es injusto, suéltenme, ¿qué les pasa? Pero él llegó con una actitud diferente y mucha inteligencia. Él se refiere al rey con mucho respeto y le dice, he venido aquí a vivir, tal vez a vivir el resto de mi vida. La forma en la que se lo dice al rey inmediatamente lo desarma. El rey queda altamente complacido con lo que él dice. Él esperaba que el nefita pelee, que sea su enemigo, que los odie de la misma forma que ellos lo odian a él. Lo único que han conocido entre ellos son guerras. Entonces, de ver a este joven muchacho dispuesto a conocerlos y aún a vivir con ellos por el resto de su vida, lo complace de tal forma, se sorprende tanto que le ofrece a una de sus hijas para que se case con ella. Y Amón le dice, no, sino que seré tu siervo. Una vez más, esto fue muy inteligente, pero no era solamente una indicación de la sagacidad de Amón, sino que indicaba que su corazón estaba en el lugar correcto. Otra vez, Amón le dice, no, Señor, sino que seré tu siervo. Entonces, quedó mucho más complacido el rey con este nefita y lo asigna. Como sabemos, a los rebaños del rey, va con los otros siervos del rey y pasa esto de que llegan ladrones, una forma de robar entre los lamanitas, los rebaños, era que cuando los llevaban a tomar agüita a los rebaños, las personas asustaban, llegaban estos ladrones como locos a espantar a los rebaños para esparcirlos y luego robárselos. Cuando los siervos del rey ven que esto pasa, aparece el antecedente. Antes ya había sucedido. Y el rey se había enfurecido con las personas que había dejado a cargo y los había matado. Cuando los siervos del rey ven que vuelven a robarles los rebaños, empiezan a llorar de desesperación, porque sabían que significaba para ellos la vida. Y un poco derrotados, viendo que ya antes habían enfrentado algo así y sabían cuál era el fin de eso, un poco derrotados dicen, nuestros rebaños ya están esparcidos. Y Amón ve como una oportunidad el momento. Se alegra, que para mí es una locura. Se alegra y dice, no, todavía podemos, acompáñenme. Y corren y son bendecidos. Dios bendecía a Amón en todo lo que él hacía. Atajan con agilidad todos los rebaños y los logran juntar. Entonces estos ladrones vienen otra vez. Para tratar de repetir la acción, Amón encarga con los demás siervos a los rebaños y sale a enfrentarse a estos hombres y empieza a matarlos con la honda. Entonces mata a varios de ellos con la honda, ellos enojados porque estaban muriendo, se acercan a tratar de matarlo y todo el que levantaba la mano para herirlo con sus mazas, con sus armas, Amón sacaba su espada y les cortaba los brazos. Y parece una escena sacada de una película, que entre varios no puedan contra uno. Y realmente esto es imposible, pero no para Dios. Amón sabía de la promesa que su padre había recibido de que ellos serían protegidos. Ahora,
Eso no quiere decir que nosotros no debemos tener cuidado, de que no deberíamos ser cautelosos. Seguramente en ese momento el Espíritu le indicó a Amón lo que debía hacer. Él encontró la oportunidad y tuvo la valentía de hacer lo que era necesario. Esto lleva a una cadena de eventos. La gente queda asombrada, no saben qué pensar de este nefita, lo ven como tan poderoso. Es imposible que uno de ellos se enfrente a tantos de nuestros hermanos, de estos ladrones. Y no, literalmente no pueden matarlo. Recogen los brazos como prueba de lo que había pasado, los siervos del rey, y se los presentan al rey. Y le dicen al rey, bueno, sabemos de que no se lo puede matar a este hombre. Y entonces el rey dice, ¿será este el gran espíritu? Ellos dicen, no sabemos, pero sabemos de que los ladrones, los enemigos del rey, no pueden esparcir sus rebaños cuando él está con nosotros. Entonces manda a llamar a Amón y dicen, bueno, ¿dónde está Amón? Le dice, no, se fue a preparar los caballos. Y el rey se sorprende más. Este Amón no solamente que es así de poderoso, es así de diligente, se acuerda de todas mis órdenes para cumplirlas. Era un siervo fiel. Y nosotros podemos, a veces es muy chévere aprender de la valentía y de las acciones heroicas en el campo de batalla, pero a mí se me queda mucho también de cómo él fue fiel al rey al que servía y procuró seguir todas las instrucciones que le había dado para complacerlo, para poder presentar el mensaje del Evangelio, para hacer bien lo que tenía que hacer. Muy bien, de ahí pasan muchísimas cosas que, para ver el resto de la historia, lo que podemos hacer es ir a los videos del libro de Mormón que está produciendo la iglesia y que cuentan de una forma linda todas estas historias. Pero brevemente diré que Amón de forma muy inteligente comprometió al rey para escuchar el mensaje del Evangelio. Logró enseñárselo a él. Él cae desmayado, así como Alma había caído desmayado. Eventualmente puede levantarse. Él, su esposa, los siervos del rey que estaban presentes, todos ellos escuchan el mensaje del Evangelio. Había una lamanita entre ellos que había tenido un papá que había tenido una visión y que se habían convertido al Evangelio a partir de esa visión. Ellos sabrían de que eventualmente el Evangelio les sería predicado. Cuando ella ve todas estas escenas, trae al resto del pueblo para que vean todo lo que ha pasado. Cuando la gente llega, encuentra a todo el mundo en el piso, incluyendo a Amón, que también se había desmayado de gozo. Y uno de los ladrones que habían estado queriendo robar los rebaños del rey trata de matar en ese momento, aprovechando que está en el piso, a Amón, muy molesto porque uno de los que Amón había matado había sido su hermano, literalmente su hermano de sangre. El momento en que levanta la espada para matarlo, cae muerto. La gente se aloca más viendo eso. Entonces, eventualmente se levantan, él puede presentar bien el mensaje del Evangelio a muchas más personas, muchos de ellos se convierten. Y finalmente Amón es llamado para ir a otra parte porque algunos de sus hermanos habían ido a otros lugares donde los lamanitas tenían la influencia de nefitas disidentes. Entonces, estos nefitas disidentes y estos lamanitas mal influenciados por estos nefitas disidentes eran gente mucho más dura de corazón y a ellos no les había ido tan bien predicando el Evangelio, estaban encarcelados. Así que Amón es guiado por el Espíritu para ir a rescatarlos. Ahora, he resumido lo más posible una historia linda que no deberían dejar de leer en familia. Hay muchísimos detalles allí que yo no alcanzo a topar, realmente no alcanzo a topar en la clase. Me gusta hablar de ciertas cosas y ampliarlas, pero ustedes no pierdan el privilegio y el gusto que se pueden dar de hablar en pareja, de hablar con sus hijos, de hablar con amigos, tanto de la iglesia como de fuera de la iglesia, acerca de estos temas. Hay mucho más en estos capítulos de lo que yo alcanzo eh, a conversar. Pero cojo algunos de mis favoritos y los hablamos. Ahora, quisiera leer una parte del manual que me gusta mucho, la voy a leer
Y dice, hay muchas maneras de compartir el Evangelio y todas ellas son más eficaces si el amor es la motivación. En cuanto a eso, quisiera leer algo que dijo el elder Dallin H. Oaks, es una experiencia suya que cuando la leí me gustó mucho porque yo pienso que hay ciertos momentos en los que todos hemos cometido este error y aún este siervo especial que llegó a ser un testigo especial de Jesucristo en algún momento cometió. Sus palabras. El presidente Dallin H. Oaks compartió una valiosa lección que aprendió de una experiencia que tuvo en su juventud. Cito: se me asignó visitar a un miembro menos activo, un profesional exitoso que era mucho mayor que yo. Al reflexionar en mis hechos, me doy cuenta de que tenía muy poco interés en el hombre al que visitaba. Yo obraba simplemente por cumplir mi deber, por el deseo de informar que había hecho todas mis visitas. Una noche, cerca de fin de mes, llamé para preguntar si mi compañero y yo podríamos pasar y visitarle en ese mismo instante. Y el escarmiento de su respuesta me enseñó una lección que no he olvidado. No, creo que es mejor que no pasen esta noche, dije. Estoy cansado y ya estoy listo para acostarme. Estoy leyendo y no estoy dispuesto a que me interrumpan solo para que puedan informar que han realizado todas sus visitas de orientación familiar este mes. Esa respuesta todavía me duele porque me indicó que él había percibido mis intenciones egoístas. Espero que ninguna persona a la que invitemos a oír el mensaje del Evangelio restaurado sienta que lo hacemos por otra razón que no sea un amor genuino hacia ella y un deseo desinteresado por compartir algo que sabemos que es preciado. Fin de la cita. Hay muchas razones para obedecer a Dios y muchas de ellas son correctas, pero una es mejor. Una está por encima de todas. Nosotros podemos obedecer a Dios y a y el consejo de nuestros líderes. Nosotros podemos obedecer a Dios porque queremos cumplir, porque somos personas cumplidoras, responsables. Nosotros podemos cumplir porque sabemos que es verdad y sentimos el compromiso hacia esa verdad. Nosotros podemos obedecer porque tenemos miedo de la consecuencia, que es una causa correcta. Nosotros podemos decir, uy, yo no voy a hacer eso. Yo ya vi cómo terminó tal persona que cometió el mismo error. No, señor. Pero hay una mejor razón. Cuando a Jesucristo se le preguntó qué era lo que debíamos hacer y él resumió todos los mandamientos, los resumió en dos partes. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor. El amor fue lo que llevó a Jesucristo a hacer lo que hizo. Él era obediente, era fiel, era responsable, perdón, es fiel, obediente, responsable, perfecto. Pero por sobre todas las cosas, todas estas características en las que Él alcanzó la perfección, Él nos amó con perfecto amor. Él hizo lo que hizo por cumplir con su padre, someterse como un niño pequeño se somete a la influencia de su padre. Lo hizo por amor a él, lo hizo por amor a nosotros. Y las cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho, las ha hecho por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que tú y para que yo, si escuchamos su voz, si nos sometemos a las condiciones del arrepentimiento, no nos perdamos. Entonces, Amón hizo las cosas que hizo por amor y después con el tiempo se nota cómo ellos amaron
a esta gente que eran diferentes a ellos, a los lamanitas, que habían aprendido a tenerles miedo, a que me imagino que también coraje, porque cada vez que llegaban les robaban, los mataban, les querían quitar sus tierras, habían tenido que oír en varias ocasiones de ellos, tenían muchas razones para despreciar a los lamanitas. Ellos decidieron amarlos. A pesar de todo, ellos no fueron a enseñarles porque sabrían que tenían éxito. Fueron a enseñarles sabiendo de que era muy probable de que sea muy difícil y de que no tengan éxito. Y fue muy difícil. Muy bien, otra cosa que quería destacar era que Amón y sus hermanos, no solo él, cuando enseñaban el Evangelio sabían la forma en la que debían presentarlo. Ya hablamos de que lo enseñaron con amor, ya hablamos de que ellos fueron fieles, de que vinieron humildemente a servir a sus hermanos los lamanitas y por eso los lamanitas, aquellos que escucharon, pudieron abrir su corazón porque vieron a gente humilde que les venía a compartir aquello que más atesoraban. No vinieron a decirles, ustedes están equivocados y todo lo que están haciendo está mal. La forma en la que ellos enseñaron fue así. Y vamos a verlo en Alma capítulo 18, versículos del 24 al 28. Dice lo siguiente, y Amón empezó a hablarle osadamente y le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y le respondió y le dijo, ignoro lo que eso significa. Entonces dijo Amón, ¿crees tú que existe un gran espíritu? Y él contestó, sí. Y dijo Amón, este es Dios. Y dijo de nuevo Amón, ¿crees que este gran espíritu que es Dios creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Entonces vemos que cuando Amón enseñó, y si vemos más adelante las palabras de sus hermanos a los lamanitas, enseñaron de la misma manera. La forma en la que ellos enseñaban era tomando aquello que ellos creían y complementando, es decir, construyeron sobre aquello que ya estaba en su sistema de creencias. No llegaron directo a desbaratar y a destruir. Ellos no llegaron a hablar de las diferencias. Miren, ustedes creen esto y eso está mal. Nosotros creemos lo de aquí y tú debes creer esto de aquí. Esa no es la forma. Amón llegó diciendo, bueno, ¿crees en Dios? No sé qué sea eso, ¿crees en el gran espíritu? Él ya los había escuchado hablar de ese gran espíritu. Ah, sí, ese es Dios. Partamos a partir de eso. Y de ese punto en adelante, Amón empieza a construir y construir y construir. Y lo mismo hicieron sus hermanos cuando enseñaron al padre de Lamoni, que también se llamaba Lamoni. Y esta es la forma en la que nosotros podemos compartir el Evangelio. Con demasiada frecuencia nosotros nos enfocamos en aquello que nos hace distintos. Y está bien para hablar entre nosotros, para saber por qué es único la forma en la que nosotros enseñamos el Evangelio. Eh, no es una razón para sentirnos superior al resto, sino responsables de tratar de explicarle al resto. Tenemos el gran privilegio de tener la verdad restaurada, de tener apóstoles en nuestros días, de tener profetas. Y la forma de compartirlo con otras personas no es desbaratando lo que ellos creen, sino construyendo sobre eso. Ok, mis queridos hermanos y hermanas, hemos conversado hoy de varios temas. Hay muchísimo, demasiado, de lo que no hemos realmente conversado. Como les decía, hay tesoros inmensos y lo que nosotros tenemos semana a semana es una conversación de ciertos puntos interesantes. Pero los tesoros del Evangelio están en el estudio individual y familiar. Así como Amón enseñó con humildad, con amor, construyendo. Así como Amón dijo, Amón pasó entre ellos 14 años. Y nosotros vamos a pasar mucho más tiempo enseñando a nuestros hijos.
Tal vez mucho más tiempo no enseñando la misma clase, pero mucho más tiempo toda nuestra vida enseñando el Evangelio. Debemos aprender a hacerlo como estos buenos hombres, preparándonos, escudriñando diligentemente las Escrituras, con mucha oración y con ayuno. Yo sé que si lo hacemos de esta forma, no solo que nosotros nos vamos a acercar a Dios, sino que se nos va a conceder que podamos tomar a otras personas y acercarlas a Dios también. Sé y les prometo de que en ello vamos a encontrar un gozo inmenso, que solamente vamos a entender y a conocer al hacerlo. Así que esa es la invitación, ese es el desafío. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Si les gustó la clase, denle like a la clase. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos. Y si el mensaje llegó a su corazón, si les gustan las cosas que aquí aprenden, muy fácil, pueden tomar este video y compartirlo con alguien más para que entre todos podamos recibir este gozo, recibir este gozo mutuo de aprender del Evangelio y de conversar sobre las Escrituras. Conmigo es hasta la próxima. Gracias.